Buen día, le habla Guzmari Purroy. En esta ocasión les vengo a hablar sobre el Banco Central Europeo, fundación y Estados miembros del BCE. El Banco Central Europeo se creó el 1 de junio de 1998, sustituyendo formalmente al IME, en virtud del Tratado de la Unión Europea, también denominado Tratado de Maastricht. Dicho banco es el órgano encargado de la gestión de la política monetaria de la Unión. Tiene su sede en Frankfurt am Main, Alemania. Su primer presidente fue Wim Duisenberg y actualmente es Christine Lagarde. Cabe destacar que el Banco Central Europeo no hizo uso de sus plenos poderes hasta la introducción del euro del 1 de enero de 1999, dando comienzo a la tercera fase de la Unión Económica Monetaria. Él mismo se consideró la institución final para dicha unión, así como también es la autoridad monetaria que resultó un experimento político extraordinario en la historia del continente europeo. El 2 de mayo de 1998, el Consejo Europeo, en su composición de jefes de Estado y de Gobierno, decidió por unanimidad que 11 estados, los cuales fueron Bélgica, Alemania, Francia, Irlanda, Italia, España, Luxemburgo, los Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia, cumplían las condiciones necesarias para la adopción de la moneda única, que se llevaría a cabo el 1 de enero de 1999. Posteriormente, se sumaron Grecia en el 2001, Eslovenia en el 2007, Chipre y Malta en el 2008, Eslovaquia en el 2009, Estonia en el 2011, Letonia en el 2014 y Lituania en el 2015, ampliando así el alcance del banco y el número de los miembros de su consejo de administración. Es importante mencionar que dos países, aunque pudieron adoptar el euro como moneda única, por referéndum popular no se incorporaron en la zona euro, que fueron Reino Unido y Dinamarca. Cabe destacar que los ministros de Economía de los Estados miembros acordaron que los tipos de cambios centrales bilaterales del Sistema Monetario Europeo, SME, serían utilizados para determinar los tipos de conversión irrevocable del euro. Objetivos y obligaciones del Banco Central Europeo. El objetivo del BCE es la estabilidad de precios en la zona euro, es decir, mantener la inflación en niveles bajos con objeto de salvaguardar el valor del euro y de este modo contribuye al crecimiento económico y a la creación de empleo, así como también define y ejecuta la política monetaria de la zona euro, dirige las operaciones de cambio de divisas, cuida de las reservas internacionales del sistema europeo de bancos centrales. El Banco Central Europeo también debe cooperar en la Unión Europea y a nivel internacional con organismos y entidades de terceras partes. Por último, contribuye a mantener un sistema financiero estable y a la vigilancia del sector bancario. ¿Qué hace el Banco Central Europeo? Establece los tipos de intereses a los que presta a los bancos comerciales de la zona del euro, también conocida como la eurozona, controlando así la oferta monetaria y la inflación. De igual manera, garantiza que las instituciones y los mercados financieros sean objeto de una buena supervisión por parte de las autoridades nacionales y que los sistemas de pago funcionen bien, así como también vela por la seguridad y solidez del sistema bancario europeo. ¿Cómo funciona el Banco Central Europeo? El BCE trabaja con los bancos centrales nacionales de todos los países de la Unión Europea. Juntos forman el Sistema Europeo de Bancos Centrales. El trabajo del Banco Central Europeo se organiza mediante 3 órganos de gobierno, como lo son el Comité de Gobierno, el Ejecutivo y el General. Consejo de Gobierno. Evalúa la evolución económica y monetaria. Define la política monetaria de la zona del euro y fija los tipos de intereses a los que los bancos comerciales pueden pedir préstamos del BCE. Comité Ejecutivo. Aplica la política monetaria, gestiona las operaciones cotidianas, prepara las reuniones del Consejo de Gobierno y ejerce las competencias delegadas por el Consejo de Gobierno. Consejo General. Contribuye al trabajo consultivo
de coordinación y ayuda a preparar la adopción del euro en nuevos países. La economía de la Unión Europea a partir de la creación del Banco Central Europeo. A partir de la creación del BCE, los países miembros han obtenido más estabilidad en su economía, ya que uno de los objetivos de dicho banco es el crecimiento económico y promover el buen funcionamiento de la infraestructura del mercado financiero. Además, también es responsable de fijar las grandes líneas y ejecutar la política económica y monetaria de la Unión Europea. Así como también se ha podido observar la vigilancia del sector bancario con la intervención del BCE durante la crisis crediticia del 2007, en la que se prestó millones de euros a los bancos para estabilizar el sistema financiero. El capital suscrito del BCE inicialmente era de 5.760 millones de euros, que posteriormente fue incrementando a 10.800 millones aproximadamente, que está en manos de los bancos centrales de los Estados miembros que actúan como accionistas. El Banco Central Europeo es una institución que ha ido evolucionando constantemente tras la crisis económica del 2007. Implementó estrategias para centrarse en cumplir su obligación de obtener y mantener los precios estabilizados. Ya para el 2009, llegó a la temprana conclusión que ya había realizado su trabajo y consideró desaparecer gradualmente sus políticas no convencionales. La crisis había evidenciado que una unión monetaria sin unión bancaria era un disparate, y el BCE fue designado supervisor único de los bancos comerciales sistemáticamente importantes en el 2013. A mediados del 2011 volvieron a dispararse las primas de riesgo. El banco proporcionó liquidez en dólares con la Reserva Federal y redujo los tipos de intereses a casi cero, pero no fue suficiente para frenar la amenaza creciente para la cohesión de la unión monetaria. Dicha amenaza se concentraba en la crisis griega y por ende el BCE negoció con el gobierno griego un crédito de emergencia y un programa de ajuste. Dichas negociaciones con Grecia podrían tener implicaciones para la política monetaria. En el 2015, inspirándose en el Plan Director, conocida como Informe de los 5 Presidentes, en él exponía un plan de reforma para alcanzar una auténtica unión económica, financiera, presupuestaria y política en 3 fases. Sin embargo, para llevarla a cabo sería necesario modificar sustancialmente los tratados de la Unión. Posteriormente, la crisis económica provocada por el COVID-19 ha ejercido una presión considerable sobre las finanzas públicas. En marzo del 2020, el Consejo activó la cláusula general de salvaguardia del PEC para conceder a los Estados miembros un plazo limitado para que puedan incrementar su deuda pública. Ese mismo mes, el Banco Central Europeo dio inicio al programa de compras de emergencia contra la pandemia, que incluye la adquisición de grandes importes de deuda soberana en los mercados secundarios. Este programa proporciona liquidez a los mercados y está concebido para evitar la aparición de grandes diferenciales entre los bonos alemanes y los bonos nacionales de una serie de Estados miembros de la Unión muy endeudados. En definitiva, la economía de los Estados miembros se ha mantenido considerablemente gracias a la unión del BCE, ya que dicho banco, a pesar de las crisis económicas que han pasado desde el comienzo hasta la actualidad, no ha dejado de lado sus objetivos y obligaciones, tomando en cuenta que los 19 Estados miembros tenían y siguen teniendo el euro como parte de su vida cotidiana y por ende han representado ventajas innegables debido a que, entre otras cosas, ha reducido los costes de las operaciones financieras, ha facilitado los viajes y ha contribuido a la realización del mercado único. Gracias por su atención.